Durante años hemos hablado del racismo en Ecuador, pero lo que tal vez no nos damos cuenta es que en el día a día somos racistas. No puedes decir que alguna vez no te has cruzado la calle cuando ves a una persona que parece sospechoso o has dicho como no seas longo a un amigo. Hasta cuando vas a un partido de fútbol tal vez has hecho cosas como estas. Estos son algunos de los ejemplos de cómo el racismo es algo que se encuentra dentro de la forma de ser de muchos de los ecuatorianos. El racismo internalizado en Ecuador es una consecuencia del proceso de colonización que vivimos como sociedad latinoamericana. El mestizaje es una mezcla entre una persona blanca y una indígena. Muchas personas crecen con la idea de que por ser mestizos ya son blancos, por lo que rechazan inconscientemente su raíz indígena. Esto nos ocurre ya que se nos ha implantado una idea de perfección por parte de los españoles que vinieron a colonizarnos y que todo lo asociado a esta etnia es símbolo de belleza. Un estudio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sostiene que existe un factor psicosocial que influye en el racismo internalizado. Nuestra sociedad latinoamericana, desde sus inicios, ha respondido a los intereses de la época. Estos van con la idea del linaje, la raza, el estatus y la casta, por lo que se han generado estereotipos y prejuicios ante los pueblos indígenas y afroecuatorianos, los cuales aún persisten ante la actualidad por medio de este rechazo, mayoritariamente de los mestizos. Hamson Chukwu, un estudiante nigeriano-ecuatoriano, aborda desde su experiencia cómo ha sido discriminado por los ecuatorianos mestizos y cómo la sociedad ecuatoriana hace chistes racistas tan naturalizados. A ver, no solo en Ecuador, esto pasa generalmente en toda América Latina, donde hay una idea de que el mestizaje anula que podemos ser racistas porque, bueno, tenemos sangre de todos, se dice acá, ¿no? El problema acá es que una cosa no anula la otra. Hay personas birraciales que entran en conductas racistas. Y es generalmente común que tú veas personas negando que son racistas. No, es que no somos racistas porque somos Latinoamérica y aquí somos mezclados. Pero hay mucho racismo. Por más que seamos mestizos por completo, porque yo soy mestizo y mi mamá es mestiza, es como, tenemos esta idea, ¿no? De que no, yo no soy racista porque mi bisabuelo era negro. Algo como eso, ¿no? Que pasa muchísimo, pero es que no tiene nada que ver. O sea, vivimos en un sistema racista. Personas negras compartimos pensamientos racistas con personas negras. Personas indígenas comparten pensamientos racistas con otras personas indígenas y con personas... O sea, ¿me entienden? Es una discriminación completa entre todos. O sea, son tantos actores los que entran en esta dinámica racial que en América Latina se vuelve mucho más complejo incluso. O sea, ven en esta idea de que no hay racismo porque hay mestizaje, cuando esto es completamente... Más bien, hay un mestizaje aquí que se da por el racismo, que dijeron, ¿sabes qué? No, mejora la raza, mézclate con tal persona. No eran relaciones basadas en amor, eran relaciones basadas en idea racista de que si yo soy más blanco, si mis hijos son más blancos, van a sufrir menos. Que en efecto, ¿era por qué? Porque vives en un sistema racista donde ser blanco es un privilegio, donde ser racializado es completamente la peor desventaja que puedes tener. Es eso. Tuve una experiencia de confrontación en el colegio con un profesor que hizo un chiste, bueno, no un chiste racista, hizo un comentario racista, ¿no? Me acuerdo que me llamó hambre quemado. Yo soy un tipo delgado, obviamente, entonces como, ajá, ese tipo de comentarios son fuertes. Me acuerdo que vino hasta mi papá, le mandó la miércoles, mi mamá igual, le mandó la miércoles. Fue un comentario fuerte, entonces es como que tú te das cuenta, ¿no? Con el tiempo, cómo este tipo de cosas tienen que ver mucho con cómo el racismo se normaliza por completo, incluso en el espacio académico y en la universidad también. No tuve una confrontación directa, fue con el programa de diversidad étnica, cuando pasó algo completamente fuera de lugar. Y bueno, mi amigo y yo reclamamos por medio de un grupo. Luego creo que a los 5 minutos de haber escrito algo en ese grupo, nos citaron a los dos por correo, diciendo como que no saben qué tienen que ir a hablar con nosotros. Y hablamos y bueno, pasaron un montón de comentarios que no voy a decir acá. Comentarios de, por ejemplo, el director donde decía, no, ¿sabes qué? No es bueno escupir al cielo. Y yo, bueno, ese tipo de comentarios donde te das cuenta que hay una dinámica muy vertical entre estudiantes y autoridades. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿hasta qué punto eres una persona libre de expresar tu sentimiento en contra del racismo, en contra de todo este tipo de burlas? Es absurdo hasta cierto punto, igual, porque, por ejemplo, esta misma autoridad una vez nos preguntó a tres grupos de personas afrodescendientes en la universidad que si nos podía hacer un chiste racista. Nosotros quedamos en plan, no. O sea, es como, ¿me entienden? O sea, es como, es lo que les contaba antes, es como la única forma en la cual pueden ejercer un vínculo con una persona
afrodescendientes haciéndole chistes, haciendo burla de sí para ver que hay una confianza, ¿no? Que no necesariamente es así. En países latinoamericanos, el panorama racial es más complejo por la presencia del mestizaje y la creencia de que el racismo es un acto que solo cometen personas blancas. Entonces, Ecuador es parte del problema. Según la Agencia de las Naciones Unidas de la Salud Sexual y Reproductiva, Ecuador es un país multiétnico y pluricultural. El 71.9% de la población se autoidentifica como mestiza, el 7.4% como montubia, el 7.2% afroecuatoriano, el 7% indígena, el 6.1% blanca y el 0.4% de otras etnias. ¿Qué es el racismo? Según la Real Academia Española, el racismo es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. El racismo contempla una discriminación frente a otra persona únicamente por razones de raza, sin necesidad de que haya razones mayores. Si proviene de una situación de poder, las relaciones de poder se han mantenido y entonces el racismo va a continuar. No creo que haya aumentado, puedo considerar es que es más visible, responde muchísimo al contexto histórico previo, inclusive hay autores, Bolívar Echeverría habla muchísimo del tema, que todas estas son situaciones que provienen desde el colonialismo, de que el ecuatoriano tiene un etos barroco, lo tiene en la mitad, a que el ecuatoriano históricamente está en la mitad de entre dos clases, por así ponerlo. Quiere ser blanco, pero no puede, y no quiere ser indígena. Logró evidenciar la falta de visibilidad en un inicio. Al invisibilizarla, también se le crean ciertas características que no son, que llevan a que vienen de los prejuicios más bien, como por ejemplo la población indígena en mercados, la población indígena que es vendedora informal. Yo he visto que se perpetúan todavía muchas acciones, palabras racistas. Exactamente también en el fútbol. Ahora con el tema de seguridad, el racismo se ha potenciado, que eso también es súper fuerte, que responde mucho a políticas públicas. Los medios de comunicación influyen en crear estereotipos raciales y a veces estos estereotipos se esconden en programas de humor o hasta en las noticias. La visualización de actitudes racistas en medios de comunicación no es un tema nuevo. Según el filósofo y catedrático Nelson Reascos, el racismo en los medios comunicacionales se ve como... Entonces los medios han resuelto, y todos los días nos revisaron del día de hoy, pero estoy seguro que sí, solo sacan indígenas comiendo, bailando y danzando. De forma tal que los indígenas finalmente son sujetos de comparsa. Mientras estén disfrazados de diablos dumas, y mientras tengan platos típicos y bailen, son aceptables. Pero cuando son sujetos políticos que reclaman y protestan, ahí en cambio son criminalizados. Ese es el racismo. La verdad es que los casos de representaciones erróneas impulsadas por un imaginario racista son muchos. Por ejemplo, la representación indígena y negra en programas de televisión como Nono Noticias, como con los personajes de Kinge y Mashi, que son dos claras representaciones raciales creadas con la intención de evocar humor, pero en su camino, por la forma en la que se representan estos personajes, en su habla y vestimenta, fomentan discursos estereotipados. Y aquí arriba, ¿qué hace un pacheco? Les da por jugar boli con el agua hasta arriba, oiga. No es Pamplona en España que lanzan tomate, acá lanzamos naranja. ¡Esto es un bicho, En el estudio Percepción de los afrodescendientes e indígenas sobre la inclusión y racismo en la televisión ecuatoriana, realizada por la Universidad de Guayaquil, que analizó la representación de identidades en medios de Ecuador, los canales de televisión han sido en parte cómplices de estos status quo, por cuanto hicieron más grande la brecha de transmitir programas donde se sacaba a relucir los estereotipos contra indígenas y afro, pero sobre todo por no dar cabida en sus estaciones televisivas a personas de estas razas, para que se integren en sus equipos, periodísticos o de producción. Javier Gómez, periodista con amplia trayectoria en periodismo social y cultural, nos da una perspectiva acerca de este tema. Entonces, si solamente o si la mayoría de veces que representamos a los indígenas los mostramos cuando vienen a manifestar a las ciudades grandes, digamos Quito, Guayaquil, a las ciudades principales, obviamente eso genera algo en la gente. Entonces estamos mostrándoles solamente desde esa perspectiva.
Tal vez estoy generalizando demasiado, o sea, podemos también mostrar la riqueza de sus culturas, pero lo mismo, la pregunta sería ¿cuándo y cómo hacemos eso? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los negros, con las comunidades o con los sectores, las etnias, con los grupos, perdón, de afroecuatorianos, ¿cuándo los estamos representando? Y yendo un poco más allá, me atrevería a decir que, por ejemplo, eso también pasa con ciertos grupos de extranjeros, que una de las cosas que se manejaba en la ley de comunicación era imponer que cierta cantidad de cierta cantidad de contenidos tengan ciertas características de diversidad cultural. Sin embargo, vemos que en la práctica no resultó tan así, porque echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y en este caso pasaba exactamente lo mismo. Pero me parece que sí se puede promover de cierta manera, no exigir tal vez así de una manera tan tajante, pero tal vez sí promover. Y también está la parte de otras instituciones que no son solamente el Estado, y la parte ya personal y profesional que nos corresponde a cada uno y sobre la que tenemos también responsabilidad. Me parece que sí, que tal vez no aceptamos no solamente los ecuatorianos, sino a nivel general, que tenemos ciertas actitudes que pueden ser negativas, justamente porque a nadie le gusta pensar que no está haciendo las cosas bien, y porque hay una tendencia a lo políticamente correcto que muchas veces nos lleva incluso a autocensurarnos o a eso. Y creo que la respuesta a cómo mejorar eso tiene que ver desde diferentes flancos, desde la parte individual, desde la parte profesional, pero también desde las diferentes instituciones que conforman la sociedad. Por todo esto y muchas cosas más, en el Ecuador hemos crecido sintiéndonos algo que no somos. Pues si vemos en nuestra propia historia y de dónde venimos, todos somos indios, longos, negros, mestizos en distinta proporción. Pero si de verdad queremos cambiar esta situación, hay que vernos a nosotros mismos primero y cambiar esta forma de ser. Parte del cambio está en hablar con nuestros familiares, amigos, para reflexionar sobre esta temática. Con estos pequeños pasos vamos arrancando el camino de dar ese paso gigante que como país tenemos que dar. Ese paso para ser un Ecuador sin racismo.